Hoy se ha encendido una ola de comentarios alrededor de Hwang In-yeop y una supuesta triste noticia que está generando incertidumbre entre fans. Entre rumores, teorías y silencios sospechosos, muchos se preguntan qué está pasando realmente detrás de cámaras, especialmente después de ciertas decisiones recientes que han levantado polémica y especulación en redes sociales. En este video te revelamos los puntos más controversiales, lo que no se está diciendo abiertamente y por qué esta situación podría cambiarlo todo en su carrera. Si te interesa el contenido, suscríbete al canal y deja tu like, ya que esto ayuda al algoritmo de YouTube a mostrar este tipo de investigaciones a más personas y mantener vivo el canal. Si puedes apoyar aún más, considera el botón de Super Thanks, y si no, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Quédate hasta el final porque la última revelación te impactará. Hay algo particularmente revelador en conocer cómo era alguien antes de que el mundo decidiera prestarle atención, en acceder a esa versión anterior que existió completamente fuera de los reflectores y que construyó los cimientos de todo lo que vino después sin saber todavía que habría un después de esa escala. En el caso de Hwang In-yeop, esa versión anterior tiene una coherencia con quien se convirtió que no es la coherencia simple de una trayectoria lineal hacia un destino predeterminado, sino algo más interesante y más humano que eso. La coherencia de un carácter que se fue formando de maneras específicas durante años de vida ordinaria, y que cuando finalmente encontró el contexto que le permitía expresarse de manera plena produjo algo que tenía raíces genuinas y no era simplemente una construcción de industria. Nació en 1991 en Corea del Sur, lo cual significa que creció durante un periodo de transformación acelerada de la sociedad coreana. Un periodo donde el país estaba redefiniendo su relación con la cultura y con el entretenimiento y con su propio lugar en el mundo de maneras que para las generaciones que crecieron en ese contexto tuvieron efectos formativos que van más allá de lo que las narrativas individuales generalmente capturan. El ambiente en que creció tenía esa cualidad disciplinada que caracteriza a ciertos entornos familiares coreanos donde el trabajo y la responsabilidad y la construcción de fundamentos sólidos son valores que se transmiten de manera práctica y no solo declarativa, donde la idea de que las cosas importantes requieren esfuerzo sostenido y no simplemente talento o suerte es parte del tejido básico de cómo se entiende la vida. Y esa transmisión dejó marcas en el que son todavía visibles en la manera en que habla sobre su carrera y sobre el trabajo, en esa relación particular con la disciplina que no parece impuesta desde afuera sino genuinamente internalizada como parte de cómo entiende que se construyen las cosas que valen la pena. Lo que resulta significativo en la historia de sus años de formación es que el mundo del espectáculo no era parte del horizonte natural de su vida en ese periodo. No venía de una familia con conexiones en la industria, no había crecido con el entretenimiento como una trayectoria obvia o esperada. Era alguien que tenía intereses y sensibilidades y maneras de ver el mundo que eventualmente encontrarían su expresión más poderosa a través de la actuación, pero que durante esos años tempranos se manifestaban de otras formas, en una relación con la moda y con el arte que era más reflexiva y más genuinamente curiosa que la admiración superficial que muchos jóvenes sienten hacia esos campos. La moda no era para él simplemente una cuestión de apariencia o de estar al día con tendencias. Era algo que tenía dimensiones comunicativas que lo interesaban, que tenía que ver con la manera en que la imagen externa puede construir y transmitir significados que van más allá de lo decorativo. Y esa sensibilidad hacia la comunicación no verbal, hacia lo que los cuerpos y las apariencias y las elecciones estéticas dicen sin necesidad de palabras, es algo que más tarde se convertiría en una de las características más distintivas de su trabajo como actor. Esa capacidad de transmitir estados emocionales complejos con una economía de gestos que hace que lo que aparece en pantalla parezca más denso y más cargado de significado de lo que cualquier diálogo podría producir por sí solo. La decisión de estudiar diseño fue la manera en que esa sensibilidad encontró un marco formal y una dirección práctica durante esos años de formación. No era simplemente una elección académica conveniente ni un plan de contingencia para el caso de que los sueños más ambiciosos no se materializaran, aunque también fuera eso en parte. Filipinas no es el lugar donde la mayoría de las personas ubicarían el comienzo de la historia de un actor que se convertiría en una figura central de la ola Hallyu global. Y sin embargo fue ahí donde Hwang In-yeop dio sus primeros pasos profesionales en el mundo del entretenimiento, trabajando como modelo en un contexto que era completamente diferente al coreano en términos de industria y de estándares y de lo que se esperaba de alguien en esa posición. Esa experiencia, que en las narrativas sobre su carrera a veces aparece como un simple dato biográfico sin mayor elaboración, tuvo en realidad un peso formativo que va más allá de lo que su mención ocasional sugiere. Vivir y trabajar en un país que no es el propio, en una industria que tiene sus propias lógicas y sus propias dinámicas que hay que aprender desde cero sin el andamiaje familiar que proporciona el contexto cultural de origen, produce un tipo de adaptabilidad y de autoconciencia que no se desarrolla de la misma manera en entornos más cómodos y más predecibles. Te obliga a depender de recursos que no son los habituales, a encontrar maneras de comunicarte y de construir confianza con personas que operan desde marcos de referencia diferentes a los tuyos, a desarrollar una comprensión de ti mismo que no puede apoyarse en las categorías que el entorno familiar provee porque ese entorno no está disponible. Y esas capacidades,
que son difíciles de cuantificar pero que tienen efectos muy concretos sobre cómo alguien funciona en situaciones de presión y de incertidumbre, son exactamente las que más tarde resultarían necesarias para navegar los años difíciles de los comienzos de su carrera como actor en Corea. El regreso a Corea para formarse como actor fue una decisión que requería una claridad sobre lo que quería que iba más allá de la simple preferencia, porque implicaba dejar un contexto donde ya había construido algo, aunque fuera modesto, para comenzar desde cero en un territorio considerablemente más difícil y más competitivo. La industria del entretenimiento coreana tiene características que la hacen especialmente exigente para los que intentan entrar a ella sin las ventajas que proporcionan los comienzos tempranos. Es una industria donde las relaciones y los años de presencia acumulada tienen un valor que los recién llegados no pueden compensar simplemente con trabajo duro, aunque el trabajo duro sea indispensable, donde la competencia es tan intensa que incluso personas con talento genuino pueden pasar años en los márgenes antes de encontrar la oportunidad que les permita demostrar lo que pueden hacer, y donde la presión estética y la vigilancia sobre la imagen pública operan con una intensidad que puede ser difícil de procesar para alguien que no ha crecido completamente dentro de ese sistema. Y Hwang In-yeop llegó a ese contexto con la desventaja adicional de llegar tarde, de iniciar su formación actoral en un momento en que otros actores de su generación ya llevaban años acumulando experiencia y visibilidad dentro de la industria. Esa desventaja de tiempo era objetivamente real y sus efectos eran objetivamente concretos. Limitaba el tipo de oportunidades que estaban disponibles, establecía comparaciones que no eran favorables en términos del punto de partida relativo, y creaba una presión psicológica específica sobre la necesidad de compensar la diferencia de manera rápida y visible en un entorno donde la paciencia no es especialmente recompensada. Los rechazos que llegaron durante ese periodo tenían el peso particular de los rechazos que ocurren cuando uno ya ha tomado una decisión grande y costosa en la dirección de algo que todavía no ha demostrado ser viable, cuando la inversión que se ha hecho hace que retroceder sea más difícil que en las etapas anteriores donde las apuestas eran más pequeñas. El salto de la relativa oscuridad de los primeros papeles a la visibilidad global que vino con los dramas que definieron su carrera no fue un salto que ocurriera de manera completamente repentina, aunque desde afuera pudiera parecer así. Tuvo la estructura de las cosas que se construyen gradualmente hasta que alcanzan un punto de masa crítica donde de repente lo que era invisible para la mayoría se hace visible para todos, donde el trabajo acumulado durante años de preparación relativamente silenciosa encuentra el contexto que le permite producir el tipo de resultado que genera la atención masiva que todo lo anterior no había producido. Los dramas juveniles que fueron el vehículo de ese ascenso tenían características muy específicas que hacían que correspondieran de manera particularmente feliz con lo que él podía ofrecer como actor, con las cualidades específicas que había desarrollado a lo largo de su trayectoria y que el tipo de personaje que esos dramas requerían podía poner en uso de la manera más completa y más impactante posible. Los personajes complejos y emocionalmente intensos que interpretó en ese periodo tienen en común una arquitectura que requiere algo muy difícil de simular de manera puramente técnica: la capacidad de transmitir una vida interior rica y profunda a través de una presencia exterior que es controlada y contenida, que no se expresa de manera directa y abierta, sino que filtra hacia afuera en detalles pequeños y específicos que el espectador percibe sin necesariamente poder articular exactamente qué es lo que está viendo. Esa capacidad, que sus fans describen consistentemente como la sensación de que hay mucho más por debajo de la superficie de lo que está siendo mostrado, de que los ojos de sus personajes comunican historias enteras que el diálogo no está contando, no es el resultado de una técnica aprendida, aunque la técnica contribuya a que se exprese de manera más precisa y más controlada. Es el resultado de ser alguien que genuinamente tiene esa relación con su propia vida interior, que habita sus propias emociones con esa combinación de profundidad y de control que hace que cuando accede a ellas a través de un personaje lo que sale tenga esa textura de realidad que las actuaciones puramente técnicas raramente logran. La vulnerabilidad silenciosa que se convirtió en una de sus marcas más reconocibles como actor es quizás el elemento más difícil de analizar de su trabajo precisamente porque es el más difícil de definir con precisión. Es visible, es completamente real en sus efectos sobre las audiencias que lo ven, pero su mecanismo es sutil de una manera que hace que intentar describirlo resulte inevitablemente insuficiente. Tiene que ver con momentos específicos en escenas donde algo aparece que no estaba en el guión y que sin embargo parece ser exactamente lo que la escena necesitaba, donde una calidad de presencia que es difícil de atribuir a una decisión técnica consciente produce el tipo de impacto emocional que los espectadores recuerdan mucho después de que los detalles de la trama se han vuelto borrosos. Su conversión en un rostro recurrente de las historias románticas y de crecimiento personal dentro del K-drama moderno no fue simplemente el resultado de ser un actor atractivo que funciona bien en ese tipo de historia, aunque esos elementos también fueran reales. La privacidad extrema que Hwang In-yeop mantiene sobre su vida personal en el contexto de una fama de la escala que ha alcanzado es un fenómeno que dice tanto sobre quién es como cualquier cosa que haya dicho o hecho en el espacio público, quizás más. Porque las elecciones que se hacen sobre qué mostrar y qué proteger revelan sistemas de valores y maneras de entender la propia existencia que las actuaciones más cuidadosamente construidas no siempre comunican con la misma claridad.
En una industria y en un momento cultural donde la exposición personal se ha convertido en una moneda que los artistas intercambian rutinariamente por atención y por el tipo de conexión con el público que se considera esencial para sostener carreras a largo plazo. La elección de no participar en esa economía de la exposición no es una elección neutral ni especialmente fácil. Tiene costos que son reales aunque no siempre visibles desde afuera, el tipo de especulación que llena el vacío que la privacidad crea, las narrativas que se construyen en ausencia de información real y que no siempre son las que uno elegiría si pudiera controlar lo que se dice, la distancia que esa reserva establece entre la persona real y las versiones de ella que circulan en el espacio público y que tienen sus propias vidas independientes de la verdad que supuestamente representan. Y sin embargo Hwang In-jeop ha mantenido esa privacidad con una consistencia que no parece el resultado de una disciplina costosa sino de algo más fundamental sobre quién es y sobre cómo entiende la relación entre su vida privada y su presencia pública. La decisión de no exponer relaciones sentimentales es en el contexto de la industria coreana del entretenimiento tanto una elección personal como una respuesta a un entorno que tiene precedentes muy documentados de reacciones desproporcionadas y potencialmente dañinas a las revelaciones amorosas de actores con bases de fans de su tamaño y su tipo de devoción. Pero la privacidad que Hwang In-jeop mantiene va más allá de los aspectos sentimentales y se extiende hacia dimensiones de su vida personal que en otros contextos y con otras personas podrían compartirse sin mayor riesgo. Lo que sugiere que la motivación no es exclusivamente la gestión estratégica del riesgo, sino algo más cercano a una convicción genuina sobre la naturaleza de lo que merece ser privado y lo que puede ser público. La estabilidad emocional que sus fans perciben en él, esa cualidad de alguien que no parece particularmente desestabilizado por las presiones que la fama de su escala inevitablemente genera, es en parte el resultado de esa privacidad mantenida con consistencia. Porque la privacidad bien gestionada tiene el efecto de preservar espacios en la propia existencia que permanecen protegidos de la dinámica de la mirada pública, que pueden seguir funcionando según sus propias lógicas sin tener que adaptarse a las expectativas y las narrativas externas que la visibilidad siempre trae. Tener esos espacios no garantiza la estabilidad emocional pero contribuye de manera significativa a que sea posible, porque ofrecen un territorio donde uno puede simplemente ser sin tener que ser también una versión de uno mismo que sea legible y aceptable para audiencias que tienen sus propias necesidades e interpretaciones.